muchos los problemas con los que nos enfrentamos día a día, desde el estrés en el trabajo, problemas con la pareja, contratiempos con la educación de los hijos, hasta la muerte de un familiar. Pero, frecuentemente nos valemos de nosotros mismos y de nuestro círculo más cercano, ya sea familiares, amigos o compañeros de trabajo, para llegar a superarlos. Sin embargo, cuando las dificultades son excesivas e incapacitantes en el quehacer diario y provocan un malestar emocional considerable, es cuando resulta necesario acudir a un tratamiento psicológico. Gracias a lo anterior, es posible darnos cuenta de que acudir a un proceso psicoterapéutico no implica necesariamente tener un trastorno mental. Al contrario, la psicoterapia busca el bienestar personal, la independencia, la aceptación de la capacidad de crecimiento y la realización a nivel emocional e intelectual, ya que permite reconocer nuestras habilidades, superar el estrés cotidiano de la vida, trabajar de forma productiva, hacer aportaciones a la comunidad y enseña herramientas para manejar los conflictos. Sin embargo, disfrutar de estos beneficios se ve contrarrestado por la discriminación y estigmas que existen alrededor de la salud mental debido a la falta de información. Cuando se decide iniciar un proceso psicoterapéutico, puede haber dudas con respecto al tipo de psicoterapia que se debe elegir, ya que cada una de ellas podría ajustarse mejor a determinada situación. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos los tipos de psicoterapia más utilizados para que en caso de que querramos acudir con un profesional de la salud mental, sepamos cuál es la terapia adecuada según el tema que vayamos a tratar. Si les parece útil la información, recuerden darle like. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Terapia cognitivo-conductual. Si nuestro pensamiento es sencillo y claro, estamos mejor equipados para alcanzar nuestras metas. Aaron Beck. La psicoterapia cognitivo-conductual enseña a la persona acerca de cómo sus pensamientos, conductas, emociones y sensaciones físicas tienen un impacto sobre ella y su entorno. Cabe resaltar que a diferencia de otras terapias, esta se centra en los problemas y dificultades del aquí y ahora. Se ha demostrado que es útil en el tratamiento de ansiedad, depresión, pánico, fobias y trastornos alimenticios. Número 2. Terapia psicoanalítica. Nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad, pero con frecuencia son también la fuente de nuestra fuerza. Sigmund Freud. El objetivo de las sesiones de este tipo de psicoterapia es llevar el inconsciente a la superficie, con la finalidad de que el paciente llegue a descubrir las experiencias tempranas que están afectando en la manera en la que se desarrollan en el presente. Número 3. Terapia gestal. Descubre quién eres, pero no te aferres a ninguna definición. Muta las veces que sea necesario para vivir en la totalidad de tu ser. Claudio Naranjo. Pretende que la persona sea consciente de cómo impacta y es impactada por su entorno, haciendo más consciente su manera de actuar, así como la vivencia de él y en cómo puede encontrar sus propias soluciones desde su propia experiencia y sus recursos, más que adiestrarlo en habilidades o proporcionarle hábitos de conducta que tengan sentido desde la óptica del terapeuta. Número 4. Terapias contextuales. Llegar a ser conscientes de quiénes somos realmente exigiría salir fuera de nosotros mismos y vernos objetivamente. Paul Watzlawick. El objetivo principal de este tipo de terapias es enseñar a la persona a sobrellevar el malestar para buscar un cambio conductual respecto al contexto en el que se desenvuelve el paciente, sin pretender brindar un diagnóstico sobre algún padecimiento o trastorno psicológico. Las técnicas que se utilizan pueden provenir de cualquier orientación psicoterapéutica, siempre y cuando el análisis esté relacionado con el contexto funcional del paciente. Algunas de este tipo de terapias son la psicoterapia funcional analítico, terapia dialéctico-conductual y terapia de activación conductual. Número 5. Terapia centrada en soluciones. Las soluciones siempre se encuentran en un nivel completamente opuesto al de los problemas. Tom Waits. El objetivo más importante de este tipo de terapia es construir e implementar soluciones. Una faceta característica de la terapia centrada en soluciones es que dedica mucho más atención a explorar las soluciones que a investigar los problemas. Número 6. Terapia narrativa. Las personas dan sentido a sus vidas y relaciones relatando su experiencia, y que al interactuar con otros la representación de sus relatos modifican sus vidas y relaciones. Michael White y David Epson. Una de las características que distinguen a la terapia narrativa es la manera en que se habla de los problemas. Estos no son vistos como síntomas o como manifestaciones de alguna deficiencia del cliente. Más bien, se piensa en los problemas como algo separado, algo externo, pero que está afectando en nuestra vida.
Se considera que externalizar los problemas ayuda a ponerlos en perspectiva, a sentirse menos culpables y a sentir que se puede hacer algo para solucionarlos. Ahora que ya conoces los beneficios que la psicoterapia puede tener en tu vida, ¿vas a seguir perdiéndotelos? Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.